Vamos a hablar de política. Está con nosotros esta mañana don Elías Castillo, diputado del PRD. Bienvenido, don Elías. Gracias, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Estábamos conversando sobre la política de hace 40 años y la política de hoy día, de la cual usted ha sido partícipe, porque es un veterano ya en estos menesteres. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, mira, el golpe que se da en el 68 es producto de la crisis en la que habían entrado los partidos políticos. Prevalecía en esa época mucho el caciquismo, liderazgo, caudillismo, como se le denominaba. O sea, todos por la misma línea y la misma fila. Sí, había un mando vertical, generalmente. Pero por otro lado, lo que sí es que el clientelismo existió antes y sigue dándose. Eso es de toda la vida. Pareció que cuando surgieron los partidos, en el 79 como que se había extinguido, pero luego se revivió el clientelismo. Pero en aquella época, antes del 68, por ejemplo, y más atrás, que uno lo lee, porque tampoco uno vivió esa etapa, uno se encuentra que los partidos políticos eran para el periodo electoral. Solamente. Pasado el periodo electoral, se guardaban como una sábana y se volvían a sacar para las siguientes elecciones. No había una dinámica. Cuando más el dirigente del partido seguía en ese patrullaje, pero el resto se fumaba. Y hoy día hay mucha más dinámica en los partidos, hay más ejercicio democrático interno. Surgió el sistema de las elecciones primarias y toda una serie de prácticas positivas en la democracia, pero por otro lado genera indisciplinas. Es que eso es lo que dicen algunos, que la democracia, pues, evidentemente sí es muy buena, le da participación a todos y son escuchados, pero crea a veces también diferencias y roces a lo interno de los partidos políticos. Sí, porque el que no sale favorecido en la primaria, ya sea para el representante, para el alcalde o diputado, de repente, si no tiene una gran disciplina, una mística, entonces no apoya al candidato que salió favorecido en la primaria. Claro. Y toma, o se neutraliza, o de repente apoya al candidato adversario. Ahora, entonces, hoy día también todo se conoce a través de redes sociales, a través de diferentes medios que no existían anteriormente. Por supuesto, la comunicación es una gran diferencia. La comunicación es más veloz. Esta intervención mía aquí, y ahí de repente gente en las redes ya opinando sobre lo que uno dice aquí. Por supuesto. Antes esa información era mucho más lenta para que llegara a la ciudadanía. Lo que está sucediendo con el Partido Revolucionario Democrático en este momento, pues las divisiones, los bandos, no nos ponemos de acuerdo, ¿es precisamente el producto de esa gran democracia de la cual hablamos dentro de los diferentes colectivos? Sí, fíjate, son varios factores. Por ejemplo, en julio del año pasado, posterior al 1 de julio que se eligió la directiva de la Asamblea, fuimos a un directorio. Hubo dos propuestas. Ganó la que establece que ahora en julio debe darse la elección de delegados y en octubre el Congreso. Y la parte no favorecida aceptó y acogió eso. Y fíjate que ahora que se abrió el periodo de postulaciones para delegados, más de 50.000 copartidarios han participado para escoger 4.000 y tantos delegados. Entonces significa que la gente retomó, hubo un entusiasmo, pero luego empieza a cambiar las reglas en el camino, a cambiar la fecha de postulaciones para ser miembro del CEN, para ser miembro del directorio. Entonces estas cosas ya son cálculos muy personales y no propósitos de partido. ¿Era realmente necesario posponer estas elecciones que el Tribunal Electoral decidió hacerlo así? El Tribunal Electoral no ha pospuesto las elecciones de julio de delegados, ni tampoco las de octubre. A lo que se ha referido y el recurso que se interpuso es con relación, lo que ha hecho es acogerlo y suspender lo que es el propósito de postulaciones, postulaciones para el CEN, pero las elecciones postulaciones no para delegados. Bueno, porque el partido, a la dirección del partido le conviene posponerlas en aras de, por sus cálculos, ganar tiempo. Y esto afecta, evidentemente. Por supuesto que afectan la imagen del partido frente a toda la comunidad nacional y por otro lado también la afecta internamente. Mira, ya te hablo, julio del año pasado fue un bonito paso, ganó una propuesta, se aceptó y la gente empezó a trabajar en función de esa propuesta, ese calendario que se estableció para el 2016. Pero ahora, si tú vas a seguir posponiendo, entonces eso va a ir debilitando. 16 debió ser el año de definir el futuro del partido. El año pasado. ¿Por qué? Porque en octubre debe darse el Congreso del partido, la escogencia de los dignatarios. Ahí tú vas a medir cuánta fuerza, cuánta unidad propicia el partido
de cara al 2019. Pero si nosotros no hacemos eso, no tenemos nada que hacer en el 2019. Y eso se lo he dicho a los candidatos, los que aspiran a participar en las primarias para presidente de la República. Le he dicho, primero tenemos que tener partido, después candidatura para aspirar al solio presidencial. Pero ¿para qué sirve estar aspirando al solio presidencial desde ya si en octubre salimos con un partido dividido, con un partido frágil? Esas son medidas disciplinarias, místicas que se tienen que tener para los efectos de lograr los propósitos. Lo que sucede el 1 de julio en la Asamblea, ¿va a afectar también al Partido Revolucionario Democrático? Si bien es cierto, está en juego la participación de la bancada, lo cierto es que esto es un poder del Estado. Ahí se está definiendo, es el funcionamiento de un poder del Estado. Pero una cosa el lleva, poder político, pero la una Asamblea. cosa lleva a la otra. Si hay división el 1 de julio en la Asamblea dentro del PRD, esta división no se va a traspolar puede a lo interno del partido. Si esas cosas ocurren, puede trascender. Que efectivamente yo siento que es lo que ha sucedido pero el lunes desde julio pasado para acá. Pero el lunes de julio se dio un fenómeno con esas características y fuimos al directorio en julio de ese mismo mes y de ese mismo año y salimos en buenos términos. Salimos en buenos términos y no importó el fraccionamiento que se pudo haber dado en la bancada en aquel momento. Pero hay una división. Eso depende de la conducción del partido, eso depende de la capacidad de asimilar las cosas y de adecuar las cosas en su momento y en su lugar. Pero hay una división que se percibe y se ve en este momento dentro del PRD. Bueno, se está haciendo los esfuerzos. Este es un mes donde debe prevalecer sensatez, donde debe... Ningún partido, hay 3 fuerzas políticas en el partido y hay otras expresiones. Ninguna tiene los votos para ganar la directiva de la Asamblea. Tiene que darse entendimientos. Y esto no es una cosa nueva, ni aquí ni otra. Pero dicen algunos... Mira en México un país atomizado desde el punto de vista político también, con 3 fuerzas políticas, y ellos tienen rotación en las directivas de la Asamblea, del Senado y de la Cámara de Diputados, y en la conformación de las comisiones. Eso ya es una dinámica moderna que se viene dando dentro del sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque ya, a diferencia de décadas atrás, un partido, el que fuese en alternabilidad, tenía mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Hoy ese no es el caso. Pero eso suena como que se reparten el poder entonces, o el momento de gobernar. Es que nadie puede llegar a la presidencia, no se puede conformar la directiva con una fuerza política, entonces tiene que llegar a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Una cosa es acuerdo y otra cosa es negociación. Acuerdo es que tú digas, bueno, a esta fuerza política le toca la presidencia, a esta otra la vicepresidencia y la segunda vicepresidencia. Pero el acuerdo es... Y la presidencia de comisiones las vamos a conformar de tal o cual forma. Pero ese acuerdo se logra a través de la negociación. Bueno, en estas elecciones pasadas hubo entendimiento de la expresión de 3 partidos políticos. El oficialista que estuvo íntegro, el caso de Cambio Democrático, una corriente, y el caso del PRD, una corriente. Ustedes tienen una reunión ahora en los próximos días. Esta semana tiene que darse, para definir, se ha anunciado ¿qué ya. se va a tocar ahí? ¿Se va a definir quién va a ser el candidato? Porque dicen que repite Rubén de León. Rubén está aspirando o se le ha propuesto, su reelección. Pero además de eso, la pregunta es, una reunión de bancada, ¿escoger un candidato para negociarlo después o un candidato para que llegue hasta el final? Porque nos pasó ya, tenemos una experiencia vivida. Antes que fue la del Contralor de la República, que es un nombramiento que hace la Asamblea escoge, 1000 razones hubo para sacar a Leandro Ávila de carrera, porque estaba en disposición y era difícil después bajarlo, para poner un candidato que luego fue negociado. Entonces esa es la pregunta, ¿vas a postular ahora un candidato para después entrar en negociación o es un candidato para que llegue con las botas puestas hasta el final? Pero bueno, esa respuesta la tendrán ustedes dentro del partido. Sí, bueno, por eso yo hago esa pregunta públicamente, ¿no? Claro. Sí. Se habla, aquí estuvo Zulay Rodríguez diciendo que ya en esta ocasión no solamente van a ser 6 los que son disidentes de la facción del PRD, que sucedió en julio pasado, que eso va a incrementarse, esos disidentes se van a aumentar en esta ocasión. Bueno, el término disidente, para empezar, está mal empleado, porque a mí nadie me puede calificar de disidente. Yo tuve una forma de votar con un copartidario. Es el término que ella utiliza. Sí, es correcto y se nos emplea no solo por la vía de ella, sino por otras vías. Yo voté por un diputado colega mío de mi partido. Claro.
Y yo había advertido al presidente de la Asamblea estas cosas con una nota antes de esa fecha. Pero se dice disidente porque no se siguió el lineamiento que había tirado el presidente. Para un tema, pero hay gente que anda rompiendo todos los días y destruyendo el partido y sirviendo de agentes o varios. Y sin embargo, yo soy un militante del partido. Cuando se hizo la convocatoria para conformar nóminas de delegados, yo estuve apoyando al partido y sigo apoyando al partido. Este es el partido al cual pertenezco y al único que he pertenecido. Y al que pertenecerá. Es correcto, y al que perteneceré. Tenga plena seguridad de eso. Entonces, mal puede dar eso calificativo. Lo que ha faltado es liderazgo para manejar la bancada y para manejar estos temas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Se va a lograr esa unión, ese liderazgo finalmente? Porque si con lo que hemos visto con esta suspensión de las elecciones, o sea, ¿esto va a seguir postergándose? Hay que hacer los esfuerzos. Hay que hacer los esfuerzos. Yo creo que bien ha podido darse los entendimientos. Yo no he estado mucho en el arte ese del componer y estas cosas, pero sí tengo un criterio y lo establezco frente a este tipo de situaciones, y sobre todo estuve desde antes de julio pasado insistiendo en que buscásemos un entendimiento, las corrientes a lo interno de nuestro partido. Pero eso no fue posible. No se dio la convocatoria, cuando se dio fue sorpresiva un sábado para escoger la candidatura a la presidencia. Y hay gente que opina, pero que antes había estado cerca de nosotros. Nosotros originalmente éramos 10, pero a la hora de la hora, algunos se fueron a buscar opciones personales, no de criterio, sino personales, hacia la otra corriente. ¿Podría haber una unión entre CD y PRD dentro de la Asamblea? En política todo es posible. ¿Para escoger? Sí, somos dos partidos que ejercemos oposición. Esas cosas caben. Desde luego, habría que ver qué piensan gente como el doctor Ernesto Pérez Valladares, el propio expresidente de Torrijos, que incluso estuvo preso por el gobierno de Cambio Democrático. Entonces habrá que ver qué reacciones. Yo creo que a ellos no le hace buen sabor ese tipo de actitudes. ¿Estas elecciones del 1 de julio serán más complicadas que las del año pasado? ¿Podría ser? No sé. ¿O igual? No sé. Yo pienso que puede darse un panorama de búsqueda de entendimiento de las distintas corrientes. No estoy hablando de partido, corrientes políticas de diputados. Don Elías González, gracias. Elías Castillo. Castillo, mi colega Elías González. Me gusta el deporte, sí. Elías Castillo, sí. Gracias por la visita y compartir con nosotros acá esta mañana en... Gracias a ustedes por la invitación. Next Noticias, un placer como siempre. Vale.